Muy buenos días, tardes o noches damas y caballeros, me hago llamar Kumo Hitotsu y presento esta historia ante ustedes. ¿Qué pasaría si Fairy Tail tuviera sentido? Aquellos que se preguntaban esto, aquí tengo su respuesta. Antes que nada, por favor suscríbanse al canal y denle like al video para seguir subiendo más contenido. También en la descripción dejaré el link de mi página de Wattpad. Síganme por favor para saber que les gustan mis historias. Sin más demora, empecemos esto, señores. No soy dueño de Fairy Tail ni de sus personajes, solo de la historia contada aquí. Capítulo 1. El comienzo del plan. 5 de abril año 362, en una pequeña choza de un pueblo lleno de vida, se podía apreciar a una familia de 4 personas, disfrutando de su almuerzo. Un hombre joven de cabello corto de color rosa vestido de túnicas blancas, saltando a la vista su cuerpo tonificado, sentado al lado derecho de su mujer una señorita delgada vestida igualmente de túnicas blancas, cubriendo gran parte de su cuerpo, dejando expuesta su espalda y sus hombros. Ella tenía cabello negro amarrado en una cola de caballo, dejando 2 mechones de pelo hacia el frente, que bordeaban su rostro, que si uno la viera de frente, diría que su edad rondaba en los 20. Frente a los mencionados nos encontramos a 2 niños discutiendo sobre su propia comida. El que parecía tener 12 años, de cabello negro largo y ojos negros con párpados caídos, vestido con una túnica más pequeña que la de sus padres, sujetada por la cintura con una cuerda a modo de cinturón, exclamaba mientras sujetaba un palillo que tenía incrustado un pedazo de lechuga: por eso te digo, Natsu, que si realmente quieres ser tan fuerte, tienes que comer más verduras y no solo carne. El otro niño, de unos 7 u 8 años, ya identificado como Natsu, de cabello rosa puntiagudo, de ojos onix de color negro, con un mechón de cabello parado al lado derecho de su frente, dejando expuesta la parte central de esta, y la misma vestimenta que su hermano, con la diferencia de usar 2 cuerdas, una en su cintura y otra más pequeña en su brazo derecho como un brazalete, volteó a ver a su padre mientras decía: papá, dile a Seref que para ser más fuerte se debe comer un montonón, separando sus brazos y doblándolos, dejando sus manos a la altura de su cabeza mientras cerraba los puños de carne. El padre hizo una mueca divertida, soltando un par de risitas por las ocurrencias de sus hijos, así que, aclarándose la garganta, comenzó a decir: lo siento, Natsu, pero tu hermano tiene razón. Para que las personas se desarrollen como debe ser, no solo deben consumir carne sino vegetales para tener una alimentación buena y como consecuencia una buena salud. Al terminar, el pequeño Natsu solo inclinó su cabeza hacia un lado mientras entrecerraba los ojos y fruncía el ceño, exclamando: la verdad no entendí mucho, solo que mi hermano tiene razón. Cerrando sus ojos con rabia, comenzando a gritar: no es justo, solo porque es mayor sabe más que yo. Ya verán, cuando sea más grande, seré más inteligente que él y nunca dejaré que me digan que estoy equivocado. Interviniendo la madre en la conversación, levantó su dedo índice, silenciando a su hijo mientras hablaba: Natsito, no es que porque él sea mayor es más inteligente, tu hermano estudia mucho para obtener todo lo que sabe. Además, no deberías decir que vas a saber más que nadie o que nunca estarás equivocado. Debes aprender bien que todos, incluso los adultos y ancianos, nos equivocamos, a pesar de que deberíamos ser los que saben más supuestamente, pero las cosas no son así. Escuchando eso con atención, bajó la cabeza y formuló una pregunta al respecto. Pero si, como yo los veo a ustedes, no se equivocan nunca y siempre me ganan hablando diciendo algo importante, ¿por qué dices que se equivocan si nunca lo demuestran? La madre, con una pequeña risita, contestó: porque ningún ser humano, monstruo, demonio, dragón, hadas, ni otras razas que tengan habilidad para pensar sabe todo, nunca se equivoca. Siempre llegamos a tomar decisiones equivocadas para poder tanto llevarnos bien con alguien o incluso para resguardar nuestra propia seguridad ante un peligro. Siempre llega un momento de la vida en que tomas una equivocación por desesperado o por no saber qué hacer. Por eso nadie tiene derecho a decir que nunca se ha equivocado o que nunca lo hará. Pueden vivir más años que nosotros las otras razas, por supuesto, sin embargo no pueden aunque quieran saberlo todo. El padre se acercó a Natsu y Seref puso sus manos en las cabezas de los niños, añadiendo: por eso mismo, por el hecho que nadie, ni siquiera los más longevos, saben todo, quiere decir que ustedes pueden llegar a alcanzarlos tanto en inteligencia como en fuerza, a pesar de no poder vivir tanto. Girando su mirada hacia Natsu: ¿no te gustaría eso, Natsu?
Dicha pregunta fue seguida por una mirada pensativa por parte de ambos niños. Por parte de Seraph sostenía su mentón con sus dedos índice y pulgar de su mano derecha. Por otro lado, Natsu solo ladeaba la cabeza hasta que soltó una pregunta, mientras tenía los ojos muy abiertos. ¿De verdad, puedo ser tan listo y fuerte como los dragones? Antes que su padre pueda responder esa pregunta, Seraph se puso enfrente mientras acercaba el palillo con la lechuga incrustada al rostro de Natsu y respondió con una sonrisa burlona en su rostro de oreja a oreja. Claro, Natsu, siempre y cuando estudies y comas tus verduras. Cerrando fuertemente los ojos y frunciendo el ceño, Natsu volteó el rostro a su derecha, evitando la lechuga mientras le gritaba. Y volvemos a lo mismo de antes, Seraph. Ante tal escena, el padre solo pudo soltar una risa eufórica, mientras la madre llevaba su mano derecha a su labio y soltaba risas ahogadas mientras tenía los ojos cerrados. Sin embargo, las risas no duraron mucho, ya que el padre dio un suspiro y se levantó de la mesa viendo su plato vacío mientras dijo: bueno, es hora de volver a los labores. Después de eso se dirigió a su esposa, quien se paró y, depositando un beso en sus labios, le deseó buena suerte mientras el hombre se dirigía a la entrada de su casa, pero antes de abrir la puerta se giró diciendo: Natsu, Seraph, apresúrense a terminar su comida, que el templo está por reiniciar sus clases y deberes. Bastó con esas palabras para que Natsu y su hermano se pusieran pálidos al darse cuenta que por estar discutiendo sobre comer o no comer las verduras se les había hecho tarde, así que sin más que hacer ambos comenzaron a devorar su comida, cosa que a la madre no le agradó mucho, pero lo dejó pasar debido al tiempo y también debido a que Natsu en estos momentos no ponía ninguna queja al comerse las verduras que tanto detestaba. Unos momentos después de haber roto su propio récord en comer, Natsu y Seraph salieron corriendo de la casa, ya que se supone debían de regresar a sus clases antes que la gran roca brillara, lo que determinaría si llegaban tarde o no. Por suerte para ambos, llegaron a las escaleras del templo con algo de tiempo, por lo que subieron las escaleras y entraron a la estructura, la cual para Seraph no era tan sorprendente puesto que la había visto múltiples veces, pero su hermanito era otro cuento, ya que no dejaba de ver las columnas en el interior que adornaban el enorme pasillo decorado con un piso de oro y paredes llenas jóvenes, otras de ancianos. Siempre que entraba al lugar se les quedaba viendo, diciendo lo geniales que eran. Lástima que Natsu todavía no viera lo que había debajo de dichas estatuas que contaban quién era dicho individuo. Seraph no negaría que eran impresionantes sus historias contadas, pero el cómo terminaban no era algo que llamaría genial, sino triste. Por ejemplo, la historia de Leonas, un sujeto de una estatua al lado izquierdo de la gran entrada. Su vida cuenta cómo fue un héroe que detuvo a los devoradores y los bandidos mágicos que asaltaron las aldeas poco después que se construyera este templo, siendo una de las primeras estatuas que se construyó ahí. Obviamente es una historia que inspira y te enseña, pero era necesario poner como su propio poder lo había corrompido, y que a pesar de ser el héroe que salvó bastantes lugares donde vivía gente inocente, terminó por volverse loco y suicidándose por causas desconocidas. Aunque esté bien enseñar que el poder corrompe esas cosas, más que adular al individuo que una vez dio su vida por proteger a otros lo hace miserable, cosa que siempre hacía pensar al hermano mayor: porque es que estas estatuas están aquí. 7 de julio año 777. Un aullido. Eso es lo que escuchó un joven que, dada su apariencia, se podría decir que ronda los 23 años. Tenía cabello negro, piel algo pálida y vestía mantos negros y blancos. Este chico, que estaba acostado debajo de un árbol con hojas naranjas cerca de un lago, usando sus manos como almohadas tras haber abierto sus ojos, solo dio un suspiro pequeño mientras se sentaba. Una vez lo hizo, se limitó a bajar la cabeza mientras decía: es muy extraño tener esos sueños. Levantándose y dirigiéndose al lago viendo su reflejo, se lavó el rostro y se dijo a sí mismo: uno supondría que después de haber vivido cientos de años uno habría llegado a la respuesta, mientras cogía un pendiente que tenía en el cuello con su mano derecha. ¿No es así, Natsu? Tras decir ese nombre entrecerró sus ojos recordando una escena. Año desconocido, dos niños en medio de un bosque, quemándose mientras no paraban de correr, el mayor sosteniendo con fuerza al pequeño mientras que en su otra mano tenía un colgante de plata. Ese niño, en medio de la agitación, volteó a ver la cara del menor mientras le decía: no te preocupes, llegaremos, te lo prometo. El menor solo se mantenía viéndolo mientras de sus ojos salían lágrimas y tenía una expresión dolida en el rostro. En ese momento delante de ellos se prendió una luz cegadora haciéndolos cerrar los ojos.
Tras aquella escena en la mente del joven de negro, la vegetación a su alrededor comenzó a secarse y deteriorarse, como si la vida misma estuviera rechazando la presencia de aquel chico, el cual solo sonrió tristemente, un momento después en el cual todo el paisaje de árboles y flores se había desvanecido, dejando solo una llanura de color negro. El muchacho vio hacia el cielo estrellado iluminado por la luz azulada de la luna, pero una sensación lo hizo abrió los ojos de sorpresa. Segundos después, volteó rápidamente a su lado derecho, mirando directamente el horizonte y el mar. Sin embargo, en los cielos, se podía ver algo más acercándose. No era una estrella o alguna criatura, menos un mago, usando algún hechizo de vuelo a gran velocidad. Esta luz que se veía era de color rojo, y tras pasar por arriba de la isla desde la cual el chico era testigo de lo que pasaba, se vio más luces detrás de la primera, una color celeste brillante, otra blanca, otra gris, otra negra y otra morada. Esas energías se veían como si estuvieran reuniéndose, dando círculos en un punto del aparecido, pero, antes de desaparecer en el horizonte, se vio como se separaron hasta perderse de vista. Al acabar ese espectáculo, el amanecer comenzó a deslumbrar las vistas, mientras que el muchacho comenzó a derramar lágrimas, mientras que en sus labios se dibujaba una sonrisa. Por fin, después de tantos años está comenzando, las condiciones se han cumplido y la puerta se ha abierto. Pero en medio de su sonrisa recordó a una persona de cabello rubio, a simple vista una joven adulta, que rondaba los 30, vestida de un vestido negro, lo que hizo que su llanto se detuviera, dominándolo un sentimiento de sorpresa y preocupación. Dentro de sus pensamientos, un momento, se supone que, sentí la magia, sé que el plan ha comenzado, pero, esto es extraño, no deberían de haber llegado de esta forma, ¿habrá salido algo mal durante la abertura? ¿Por qué? Mientras las preguntas en su cabeza no se detenían, se podía ver en diferentes partes de un continente lejano aquellas 6 luces de colores caían. La celeste cayó en una llanura cerca al pie de un monte, la gris cayó a las afueras de una ciudad desolada, la blanca y negra se juntaron terminando a las afueras de una ciudad cerca del mar, la morada terminó en un bosque cerca a unas ruinas. Por último, la luz roja se dirigió por detrás de las montañas, pasando por encima de una ciudad, siendo vista por bastantes, llamando la atención de un anciano de estatura muy baja. Cualquiera que lo viera pensaría que es un descendiente de los enanos. Ese señor, conocido por ser uno de los 10 magos santos y el maestro del gremio de magos más conocido, veía con intriga dicha luz que se dirigía a las afueras de la ciudad, acabando estrellándose en el bosque a una distancia considerable. Preocupado por ese suceso, se dirigió hacia esa pequeña luz roja, abriéndose camino en la ciudad para llegar al bosque. En ese tiempo el sol había salido del horizonte, aclarando por completo la zona, lo cual el anciano agradeció, debido a que sería realmente molesto tener que buscar lo que sea que haya sido esa luz en un entorno oscuro. Tras haber llegado al límite entre la ciudad y el bosque, este se adentró mientras intentaba sentir esa presencia mágica que había detectado en aquella luz para así poder encontrarla fácilmente. Mientras eso sucedía, se podía ver en lo profundo del bosque un agujero donde una luz brillante se encontraba flotando en el aire, la cual poco a poco iba achicándose y tomar forma humana, o mejor dicho, forma de un niño. La luz poco a poco fue bajando hasta el fondo del cráter, que había hecho su aterrizaje, hasta tocar el suelo y desvanecerse por completo, dejando ver a un chico que parecía tener entre 10 a 12 años, con cabello rosado, vestido con unos pantalones blancos holgados amarrados con una cinta negra en la cintura para evitar que se cayeran, y llevaba una bufanda blanca con rayas negras en el cuello. Ese niño, unos momentos después de que la luz se había desvanecido, parecía estar despertando, y efectivamente abrió los ojos poco a poco, notando una mañana brillante, lo que hizo que se estirara en el suelo y diera un bostezo grande. Tras haber hecho eso, se sentó algo adormilado todavía, pero tras un par de cachetadas dadas por él mismo a su rostro, abrió los ojos por completo, notando su entorno, quedando algo confundido. Al principio solo veía de un lado a otro, pero poco a poco fue asustándose más y más, moviéndose bruscamente de lado a lado para mirar su alrededor cada vez más rápido. Mientras aún estaba sentado, después de estar un rato así, se paró y caminó hasta las paredes del cráter para comenzar a escalar
escalar hasta llegar a la cima. Admirando la vista a lo lejos vio una llanura vacía, por lo que corrió hacia ese lugar. Por su rostro parecía pensar que se encontraría alguien ahí, lo que se confirmó puesto que, al llegar, su rostro de sorpresa y tristeza dio a entender que estaba esperando encontrar a alguien. Una vez en ese lugar miró de lado a lado, mientras caminaba más y más adelante en aquel espacio vacío en ese gran bosque, y una vez llegó al centro comenzó a derramar unas lágrimas bajo su cabeza, mientras apretó con sus manos la bufanda, que ondeaba en su cuello, y terminó gritando: Igneel. Dicho grito se escuchó por todo el bosque, llegando a los oídos de aquel anciano, que había ingresado al bosque hace ya un tiempo, el cual comenzó a correr hacia la dirección de este, ya que, sea coincidencia o no, aquella presencia que sentía de aquella luz se encontraba en la misma dirección de donde se oyó ese grito, por lo que, pensando lo peor, comenzó a brillar haciéndose cada vez más alto, llegando a medir unos 5 metros. Al parecer su magia le permitía modificar el tamaño de sus extremidades. Una vez comenzó a correr se comenzaron a escuchar más gritos. ¿Dónde estás, Igneel? Lo que lo hizo acelerar el ritmo, acercándose tanto que pudo ver a lo lejos una llanura, que según los gritos que se escucharon, y la presencia que se sentía, era el lugar que buscaba, así que tomando las cosas con cautela regresó a su tamaño original, y se asomó entre los árboles solo, para obtener una vista algo triste. Un muchacho, que podrías calcular si tenía entre 10 a 12 años de edad, se encontraba parado en medio del llano, mientras miraba una bufanda en su cuello que sostenía fuertemente con sus manos, mientras lloraba con el ceño fruncido. Parecía estar teniendo una lucha de emociones: ira, tristeza, confusión, de todo. Al ver eso el anciano se percató de un hecho, comenzó a intentar buscar la presencia que buscaba de esa luz roja solo para confirmar su presentimiento. Ese niño que se encontraba ahí era lo que esa madrugada había volado encima de la ciudad. Pasaron unos minutos mientras se quedaba observando a ese chico, que algunas veces había vuelto a gritar: Igneel. Sé que me escuchas, responderé. Al verlo así durante tanto tiempo, decidió acercarse a paso lento al muchacho, el cual miraba al cielo, y se le veía una mirada decidida en el rostro, como si se hubiera marcado una meta en su mente. Una vez estando cerca del chico decidió hablar. Hola hijo, ¿qué haces en este lugar? El chico volteó fuertemente como si se hubiera sorprendido. Al parecer no había notado la presencia de aquel anciano cerca suyo, pero su mirada era algo rara, parecía sorprendido y al mismo tiempo confundido, como si no supiera qué era lo que veía, por lo que el señor decidió preguntar: ¿Sucede algo? El chico se tardó un momento en responder, pero por fin decidió hablar. ¿Qué eres? Dicha pregunta confundió al anciano, lo que hizo que tratara de corregirlo. ¿Querrás decir quién eres? El chico solo negó con la cabeza y volvió a hablar con el viejo. No, no me equivoqué, ¿qué eres tú? El señor, tras oír dicha declaración, alzó las cejas y quedó en silencio por unos segundos, pero para no ser descortés con el chico delante suyo decidió contestar su pregunta. No sé si te refieres a cuál es mi ocupación o quién soy, pero iniciaré desde el principio. Yo soy un humano como tú, me llamo Makarov Dreyar, tengo 69 años y soy un mago santo, además de maestro del gremio número 1 del reino de Fiore, ubicado en la ciudad de Magnolia, Fairy Tail. Ya que me he presentado, ¿podrías decirme, chico, cuál es tu nombre? El niño pareció pensar lo que había oído durante un tiempo para después comenzar a hablar. Mi nombre es Natsu, tengo 9 años, y se ha equivocado, no soy un humano. Fue esa frase la que causó la segunda alzada de cejas por parte del señor, ahora identificado como Makarov, el cual exclamó una sí, para después preguntarle qué es lo que era, quedándose callado mientras el niño colocaba su mano izquierda en su cadera, soltando una sonrisa enorme, cerrando los ojos y señalándose a sí mismo con su dedo pulgar de su mano derecha, mientras respondió la pregunta del mago santo. No soy un humano, soy un dragón. Les deseo buenos días, tardes o noches, señores, me despido.